la maestría en Ciencia de Datos, que va a iniciar su segunda edición en formato regional, ¿sí? Bueno, les agradezco entonces nuevamente y los voy a dejar ahora en contacto con mi compañera Fernanda Méndez, que es la coordinadora académica, y en el chat van a encontrar un link donde pueden ver un poco más de estas ofertas que yo mencioné anteriormente y toda la oferta académica que la universidad tiene, ¿sí? Así que los dejo con Fernanda Méndez. Gracias. Bueno, gracias Lari. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por su tiempo, por sumarse a este webinar. En esta oportunidad tenemos la suerte y la posibilidad de presentar un nuevo seminario, Big Data en el sistema financiero. Bueno, como me presentó Larisa, mi nombre es Fernanda Méndez, yo me desempeño como coordinadora académica de los posgrados de Facultad de Ingeniería en sede Rosario, entre ellos, como comentó Larisa, la maestría en Ciencia de Datos, que está comenzando su segunda cohorte en la ciudad de Rosario en el mes de abril. En el webinar que vamos a presentar hoy, el expositor es el magíster Guillermo Anrión, a quien le agradezco mucho su participación. Guillermo es licenciado en Ciencias de la Computación, es magíster en Explotación de Datos y Descubrimiento del Conocimiento por la Universidad de Buenos Aires. Actualmente se desempeña como líder de Advanced Analytics en el Banco Superbil y además es docente tanto en la UBA como en la UNTREF, es profesor de aprendizaje automático y de inteligencia artificial. Bien. Bueno, Guillermo es experto en modelos estadísticos para el sector financiero y bueno, hoy vamos a estar presentando algunos modelos y contándonos algunas explicaciones de este área. Les quisiera comentar cómo vamos a trabajar o cómo vamos a llevar adelante el desarrollo de este webinar. Vamos a dividir la presentación en dos bloques. La idea es que ustedes vayan escribiendo preguntas en el chat a medida que vayamos avanzando con la presentación. Guillermo va a exponer durante unos minutos, luego vamos a hacer un primer corte para poder leer todas las preguntas que tengamos, consultas, sugerencias, todas aquellas dudas que vayan surgiendo de la exposición, y luego va a retomar su exposición y vamos a hacer un segundo bloque de preguntas al finalizar el seminario. Así que cualquier duda, comentario, pregunta que ustedes tengan a medida que vaya avanzando la exposición, les pido por favor que lo escriban en el chat y luego tanto Larisa como yo las vamos a ir leyendo y vamos a ir moderando el espacio de preguntas para que Guillermo pueda ir respondiendo sus dudas y consultas. Así que bueno, sin perder más tiempo, Guillermo, te doy la palabra. Muchas gracias por tu tiempo y por este seminario. Y bueno, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, ahí les presento la agenda de hoy. La idea es ir recorriendo diferentes modelos que aplicamos en el sector financiero. Primero, antes, quería hacer un breve recorrido para los que por ahí no conocen tanto de qué es aprendizaje supervisado, no supervisado. Posteriormente, algunas aplicaciones al sistema financiero, que son las más clásicas, siguiendo con un poco lo que fue la revolución del Big Data y que trajo un montón de aplicaciones más. Nuevamente, aplicaciones al sistema financiero sobre esta nueva información de Big Data. Y por último quería mencionar algo sobre Open Linked Data, que resulta un interesante input para una serie de informaciones públicas y disponibles y abiertas, como su nombre lo indica. Primero un poquito, muy rápido acá, pero no quería dejar de mencionar acerca de algoritmos y predicción, por ahí muchos lo conocen, pero básicamente una cosa importantísima que yo siempre menciono y que me parece fantástica esta frase es que todos los modelos son erróneos, pero algunos son útiles. En general, cuando hago los modelos y me dicen cuál es la performance del modelo, yo digo, bueno, en todo momento les menciono para qué lo queremos usar, cuál es la campaña en que quiere intervenir ese modelo. Y por ahí el modelo no es excelente, pero por ahí tiene algunas características que lo hacen útil.
y esa es la frase creo que nos tiene que acompañar siempre que tenemos que desarrollar modelos. Puede no ser bueno para algunos aspectos y puede ser útil para otros. Eso es importante y lo voy a mencionar después con algún ejemplo concreto. ¿Qué es aprendizaje automático? Básicamente aprender de los datos sin tener que escribir un programa que contemple cada caso particular. En crear una parte de un conjunto de entrenamiento sobre el cual aprender y un conjunto de testeo sobre el cual validar si esa información, eso que aprendió, sigue valiendo para los nuevos datos no vistos. Eso es importante porque uno puede aprender regularidades de los datos en el conjunto de entrenamiento que solamente son válidos para esos conjuntos en particular y que no son generalizables o que no puede generalizar más allá de esos datos. El ejemplo clásico de un aprendizaje supervisado es como el que se muestra en la imagen de la vivienda por metro cuadrado y el precio en dólares, donde yo tengo ciertos ejemplos en mi conjunto de entrenamiento que indican cuántos metros cuadrados y a qué precio en dólares estaba en la vivienda. Después uno hace la suposición, una suposición que puede o no ser correcta, pero en este caso es una suposición de que esa función que guía el comportamiento de esos metros cuadrados y los precios en dólares es una función lineal, que en este caso ajusta, como se ve en la imagen, muy bien. Entonces uno puede extrapolar datos que no vio o que desconoce, que no tiene como muestra en metros cuadrados y llegar a la conclusión de qué valor en dólares es. Eso en cuanto a los métodos por ahí más estadísticos más clásicos. Los métodos más computacionales, por un lado tenemos los más conocidos, que son los árboles de decisión. Por ejemplo, ahí vemos la pregunta si a las personas les gustan los juegos de computadoras, y podemos tener un árbol simple, donde a través de determinados atributos yo puedo encontrar regularidades de gente que le gusta y gente que no le gusta. En particular en el ejemplo dice si la edad es menor que 15 años, es más probable que le gusten los juegos, y la siguiente pregunta es sobre el sexo de la persona que está, de los datos de la persona que está en el conjunto de entrenamiento, y si es hombre, le aplica un score de +2, y si es mujer, un score de 0,1. Al resto le aplica un score de -1. Ese sería básicamente un esquema de un árbol de decisión simple. Posteriormente aparecen otros modelos que se llaman modelos de ensamble, son los modelos que se usan más en la actualidad, donde se parte del hecho de qué pasa si yo tengo modelos muy simples y yo los quiero combinar para hacer lo que se llaman modelos débiles, y los quiero combinar para hacer un modelo completo más robusto. En este caso tengo solamente 2 árboles, pero podría tener decenas o cientos de árboles que combinados a la vez puedan formar la respuesta. En el caso del primer árbol, habla sobre la edad, asignándole un +2 del score, si es la edad menor que 20, y un -1 si no. Y por otro lado tengo otro árbol, otro modelo débil, que me dice si usa la computadora en forma habitual, diariamente, asignándole un +0,9 a los que sí y un -0,9 a los que no. Y finalmente se compone ese resultado, sumando, en este caso de manera simple, pero puede haber otras formas más complejas de hacerlo, y con los 2 modelos, dando el resultado final. Una cosa importante es que a posteriori de esto yo tengo que determinar, siempre hay un paso posterior a la construcción del modelo, y es determinar el punto de corte sobre el cual yo identifico si la respuesta es positiva o negativa. Eso es propio de un ajuste final del modelo, donde yo tengo que determinar en general junto al negocio, y cuál es el uso que se le va a dar a ese modelo sobre ese punto de corte. Fíjense que en el primer modelo era muy sencillo por ahí dar una explicación de por qué, dado una respuesta positiva o negativa, de cuáles fueron las causas de que la respuesta fue positiva o negativa. En este caso, el ensamble de modelos puede ser también sencillo si tengo poquitos árboles, pero si tengo un lote bastante grande de árboles, puede llegar a ser un poco complejo determinar o dar una explicación de por qué el sistema tomó la respuesta. Es un poco más opaco que el anterior. Eso puede resultar
por ahí no del todo cómodo para ciertas aplicaciones. Por ejemplo, si uno tiene un departamento de riesgo que quiere determinar el scoring, ese departamento a veces es auditado, o mismo el cliente puede requerir por qué motivos no se le otorgó el préstamo, o cuáles son los motivos por el cual su score era alto o bajo, y necesitaría saber darle una explicación más o menos rápida, o tener una forma de dar una explicación, lo cual es muy sencillo en el primer modelo. Por eso a veces en los departamentos de riesgos muchas veces se sigue usando los métodos más tradicionales, que son más fáciles de explicar. Después aparecen los modelos más opacos todavía, que son los modelos de redes neuronales, donde trata de emular el modelo a una red de neuronas interconectadas por una serie de pesos que se conocen. En este caso, lo que aprende el modelo van a ser ajustar los distintos pesos para que la entrada, una vez que yo le ponga determinada entrada, se ajuste a la respuesta que yo estoy esperando, en mi conjunto de entrenamiento, obviamente, esperando que después pueda generalizar a datos no vistos. Este es más opaco todavía que los anteriores y cuesta más por ahí dar una explicación. Y suele ser menos usado en la industria, depende de la aplicación, pero hoy en día después vamos a ver cuáles se usan más habitualmente. Este es el caso típico de un aprendizaje profundo, donde ahí tengo no solamente mi red, como vimos antes, sino tengo una serie de capas, en donde cada una de las capas trata de hacer una transformación antes de ingresar a la red neuronal, y la característica que tiene el aprendizaje profundo es poder extraer las características del input original, que yo antes se lo estoy dando como un conjunto de entrenamiento, y si tengo variables que construir particulares para poder que mejore la performance de mi modelo, las tengo que incluir a mano. En este caso, el aprendizaje profundo trata directamente de inferir cuáles son las características que más se diferencian, en el caso del ejemplo, de poder definir si la imagen que está viendo es un gato o no. Serían los modelos de aprendizaje profundos, que son los más de moda y que sirven por ahí para una clase particular de dataset, como son señales, imágenes, sonidos, etc. Y finalmente el aprendizaje no supervisado, donde yo no tengo mi variable objetivo o mi clase a la cual hacer referencia para poder determinar si mi modelo está ajustando bien o no, y lo que hago en ese caso es agrupar los datos de alguna manera, de tal manera que en cada grupo, los datos dentro de cada grupo estén cerca, con alguna medida de cercanía a definir, y estén lejos, lo más lejos posible del resto de los grupos, con lo cual me haga una separación lo mejor posible entre cada uno de los grupos. El rótulo que le voy a dar depende del problema y de cuestiones de negocio, y no es dado por los datos iniciales. Y finalmente, el más parecido, digamos, el aprendizaje más parecido es lo que uno hace a lo que son los aprendizajes biológicos, que es el aprendizaje por refuerzo, donde ahí no tengo la respuesta correcta de mi dataset de entrenamiento, pero sí tengo una función de recompensa, y donde el sistema va aprendiendo en función de esa recompensa que le va dando el ambiente. El sistema, por cada acción que hace en el ambiente reacciona y le va dando una recompensa, y lo que trata de hacer el sistema es de maximizar esa recompensa. Si bien no tengo la respuesta que debería tener, el sistema va aprendiendo en función de esa recompensa, si está actuando bien o no, y se va ajustando, aprendiendo de esa manera. No es tan aplicable, hay casos en la industria que se puede aplicar, pero no es tan aplicable como el supervisado y no supervisado. Hay un resumen de lo que estuvimos viendo con los aprendizajes supervisados. Bueno, la regresión, que sería el primer ejemplo, porque son datos numéricos la salida, la variable objetivo. Clasificación, que sería el segundo ejemplo, que es un sí o no, si le gustan o no los juegos. Ahí hay algunos de los modelos más usados. Clustering, que es el de agrupamiento, que el K-means es el convencional, el más usado.
Y después, bueno, los de aprendizaje profundo, que puede ser series de tiempo, por ahí es el que más se puede aplicar a lo que es la industria, o texto no estructurado, si uno quiere hacer comprensión de texto, y después el Reinforcement Learning, que es el que vimos recién. Hay otros como puede ser Active Learning, que son modelos que van aprendiendo con datos más frescos cada vez, ajustándose a los nuevos datos para datos que vengan en streaming, y semiestructurados, etcétera. Bueno, hay un montón. Y siguiendo, bueno, un poquito lo que son las aplicaciones del sistema financiero, ahí les presento un gráfico que a mí me encanta, digamos, porque sintetiza cómo se puede aplicar cada uno de los modelos en cada uno de los estadios del ciclo de vida de un cliente, partiendo de la adquisición del cliente, donde uno puede ver como pérdida lo que está en violeta si uno no es capaz de capturar al cliente correcto en el momento correcto. En celeste sería la ganancia si yo no uso los modelos, y ahí se ve que con una adquisición, modelo de adquisición eficiente, yo puedo reducir esa pérdida, asumiendo que es una pérdida, no poder capturar el cliente correcto. Después, siguiendo, tengo todos modelos de mejorar el cross-sell y upsell, que sería, bueno, ofrecerle más productos al cliente, ofrecerle el producto correcto en el momento correcto, y poder, dado un producto, poder subir en la propuesta, si tiene una tarjeta de crédito, por ejemplo, darle una tarjeta de mayor valor, etc. De cuestión de poder subir esa ganancia que yo tengo para cada cliente. Y finalmente, como en todo ciclo de vida, el cliente en algún momento va a querer irse por algún motivo, tratar de retener con modelos de retención, como vamos a ver después, lo más posible en el tiempo, para seguir ganando, que el cliente me dé el mayor valor posible. Todo esto apoyado sobre una administración de campañas y optimización de lo que es las campañas que se están disparando a través de esos modelos, ¿no? El modelo nunca está solo, y como les mencionaba antes, es útil en el contexto de un montón de cosas y no solamente de la performance, o que obviamente uno busca que el modelo tenga una buena performance a nivel numérico, o de los valores estándar con los cuales se miden los modelos. Y ahí abajo dice, bueno, desde la adquisición hasta el desarrollo del cliente, la fidelización y por último la retención, y también una etapa de recuperación. Tenemos modelos de cobranzas y modelos por ahí, otros modelos para lo que es recuperación del cliente. Básicamente los siguientes modelos que tenemos y los que pensamos hacer actualmente son siempre score crediticio, que es histórico, o sea, de siempre, antes que existiera por ahí toda esta idea de lo que que primero fue data mining, después data science, machine learning, existieron los score crediticios. Segmentación, que es un poco, yo lo llamaría entre paréntesis, conocer a mi cliente, ver en qué burbuja queda localizado mi cliente. Por otro, el valor de mi cliente, o sea, cómo puedo armar un modelo que me indique cuánto me va a dejar ese cliente, no solamente en lo inmediato, que lo puedo ver, sino a futuro. Un sistema de recomendación, que es decirle qué producto le puedo ofrecer a mi cliente, cuál es el mejor producto que le puedo ofrecer a mi cliente en el siguiente paso. Algún otro de propensión a alguna adquisición de producto en particular, como puede ser cuáles son los clientes que más propensión tienen a adquirir mi producto de préstamos de tarjeta de crédito. Un modelo de prevención de fuga, para determinar qué clientes se me quieren ir. Determina la propensión de fuga, no da la explicación, aunque también en este último tiempo se está trabajando más en cómo dar una explicación de qué es lo que le está pasando a ese cliente, que es un poco lo que hablábamos antes, ¿no? Cómo explicar qué es lo que me está diciendo el modelo acerca de la propensión. Sobre texto, más sobre lo que es Text Analytics, modelos de NPS, o sea, para entender lo que el cliente me está diciendo a través de texto, tanto de texto como pueden ser los chats, como en los call centers. Otro interesante es optimizar el flujo de dinero, que puede ser, tenemos ahí uno para determinar cuánto dinero enviar a cada sucursal día a día, con un forecast de series de tiempo, y
no tenemos uno de prevención de fraude, pero sí pensamos tener alguno de prevención de fraude, que ya es complejo el de prevención de fraude por dos motivos. Primero, porque los casos de fraude son muy, muy pequeños, mucho más que por ahí cualquier otro, y después porque el fraude va aprendiendo a la vez que va aprendiendo el algoritmo a cómo detectarlo, con lo cual va mutando y el algoritmo tiene que ser adaptable a esas mutaciones del fraude. Bueno, el score crediticio, lo que hace principalmente es ver la salud de mi cartera, para eso está la gente de riesgos y siempre está en un trade-off entre la salud de la cartera y la gente de marketing que quiere capturar la mayor cantidad de clientes. Entonces, en esa puja entre los dos, se supone que va a quedar una cartera de un razonable salud y una cartera suficiente como para que pueda generar un ingreso aceptable para el banco. Eso siempre va a existir, esa puja y es sana que exista. Lo que hace los scores crediticios es determinar si mi cliente va a ser buen pagador o mal pagador, principalmente. Por otro, siguiendo, tenemos lo que es la segmentación. Puede ser por hábitos de consumo. Puede ser por hábitos de consumo, por uso del producto, alto, medio, bajo. Entonces yo puedo tener mi cartera segmentada y puedo decir, a ver, esa gente que tiene uso de productos medios, también analizar qué le está pasando y por ahí querer que esa gente de productos medios migre a usar más los productos. Ahí sí, por ahí es más exploratorio y puedo llegar a querer una explicación de qué está pasando con esos grupos, analizando un poco más, haciendo un análisis exploratorio. Bueno, por conjuntos de características generales también puedo hacer la segmentación. Y ahí obviamente está puesto por componentes principales, que se llama la técnica, es como una proyección en 2 dimensiones. Piensen que mi segmentación va a ser en n dimensiones, y no la podría visualizar, salvo en 3 dimensiones, o en 2, y lo que está haciendo ahí es una proyección, lo mejor que se pueda, de cada uno de los grupos sobre 2 dimensiones. Bueno, esto es más de lo mismo que veníamos hablando hacia, ¿no? Cómo segmentar basado en consumo mis clientes. Y después viene cuál es el valor de mis clientes, también es un modelo que queremos hacer, que nos parece muy interesante. Bueno, ver cada uno yo puedo segmentar mis clientes en rentables, no rentables y muy rentables, pero a su vez puedo tener un modelo que me determine cuál va a ser el valor que me va a dejar. Y ahí la dificultad radica en estimar, voy a tener un conjunto de entrenamiento, hablando de modelos supervisados, voy a tener que determinar cómo asignarle qué valor me va a dejar cada cliente. Ahí capaz que es el desafío, es encontrar esa variable objetivo en el conjunto de entrenamiento. Sistema de recomendación, que puede ser, bueno, para hacer ofertas personalizadas, o retención de clientes insatisfechos, captar potenciales clientes, ahí hay una serie de usos muy amplia que se pueden usar los sistemas de recomendación. No puede también, hay varias formas de hacer estos modelos de recomendaciones. En general es siempre lo mismo, ¿no? Ver clientes parecidos que tomaron para poder ofrecerle lo mismo a otros clientes que todavía no tomaron el producto. Bueno, acá hablé un poquito de eso, ¿no? Hay 2 formas de recomendación clientes, en forma filtros colaborativos que se llaman, que si yo tengo usuarios similares, le ofrezco el mismo producto que tomó el usuario A, le ofrezco el mismo producto que tomó B, o más difícil por ahí en esta industria es filtro basado en contenido, es clientes que tomaron determinado artículo, ofrecerles artículos similares, aunque también podría ser aplicable, lo veo más accesible a usar el filtro colaborativo. Después, siguiendo, está el modelo de propensión a fuga o de churn. En general esto es siempre igual, ¿no? Yo tengo datos históricos, en este caso que dicen 6 meses. Dejo una ventana que se llama ventana operativa, tiene distintos nombres, pero pongámosle ventana operativa, que es el tiempo necesario para que yo pueda armar una campaña y retener a mi cliente. No me sirve de nada que yo le diga, tu cliente se va a ir mañana, porque en realidad ya es como que se hubiera ido. Ya no hay ninguna acción que pueda tomar, ni nada que le pueda ofrecer que evite esa fuga. Con lo cual mi modelo tiene que estimar la propensión a fuga de mi cliente
mínimo 2 o 3 meses hacia adelante. Y eso es el evento que está marcado ahí, y es lo que apuntamos, es tener esa ventana operativa de 2 meses para que se pueda hacer una campaña. Cuanto más tiempo, cuanto más ventana operativa, va a ser más beneficioso tomar una campaña, pero más difícil determinar que un cliente se me está yendo, ¿no? Y en general a mí me gusta graficar, se usan este tipo de gráficos para graficar los casos positivos y los negativos, en este caso los que se van y de los que no se van, o los que compran de los que no compran. Yo quisiera tener una buena separación. Ese, por ejemplo, hay bastante superposición entre los casos negativos y positivos. Sin embargo, hay una franja al final, después de un punto de corte, que era el punto que hay que determinar, a partir del cual yo considero si es positivo o negativo el caso, que era lo que mencionaba antes, donde hay una suerte de buena cantidad de casos positivos y pocos negativos. Eso es lo que le mencionaba antes de buenos modelos o modelos útiles. El modelo en sí no parece muy bueno, porque está bastante superpuesto los casos positivos y los negativos. Sin embargo, puede ser útil, porque yo puedo agarrar todos los que tienen probabilidad mayor que 0,8, fíjense que abajo está la probabilidad, y graficado la distribución de los casos negativos y los positivos. Entonces yo puedo decir, bueno, todos los que tengan valor de probabilidad mayor que 0,8 los pongo en una campaña, y tengo mucha más chance de encontrar casos positivos que si hubiera elegido al azar. Bueno, el de la derecha es más o menos lo mismo, pero en un boxplot. Y esto es útil usar también lo que se llama, a mí me gusta usar lo que se llama el lift, y ahí puse un ejemplo muy sencillo arriba, a la derecha, de lo que es un lift. Si yo tuviera 200 casos, y la cantidad de eventos totales es 20, yo tengo 20 sobre 200 probabilidades de encontrar un caso positivo si lo elijo al azar. Sin embargo, si yo lo ordeno por probabilidad, que me da el modelo, en dos partes, digamos, en este caso para simplificar, puede ser que en la segunda parte, con más probabilidad, tenga 15 eventos en ese caso, ¿no? Siempre viendo datos que sí ocurrieron. Estoy siempre mirando datos que yo tengo el resultado, ¿no? Después voy a esperar que mi modelo se comporte de la misma manera con casos no vistos. Ese es otro tema. Y ahí voy a tener mayor chance, voy a tener 15 sobre 100 de encontrar un caso positivo. Si yo hago el ratio entre esas dos probabilidades, mi probabilidad de encontrar un caso partiendo de que elijo de los segundos 100 dividido el ratio de encontrar un caso entre los 200, eso en este caso me da 1.5. Eso es el lift. Quiere decir que tengo 1.5 más chance de encontrar un caso positivo que si yo lo eligiera al azar. Entonces, si yo elijo ese conjunto de 100 para armar una campaña, voy a tener más chance de encontrar un caso positivo. Y eso se ve en los dos cuadritos, son casos reales, tampoco son del todo excelentes los modelos, pero bueno, ya veo que si yo lo divido en 10 deciles, en el decil 10 tengo 10 veces más chance de encontrar un caso positivo que si lo elijo al azar, sobre un total de 562 en el decil 10, que sería el cuadrito que está a la izquierda. Ese es a mí me gusta mucho verlo de esa manera, para este tipo de modelos donde se pueden armar campañas. Para otro tipo de modelos habría que usar otra forma de medirlo. Pero este es útil, una forma útil de usar, de medirlo para esta clase de modelos. Y bueno, yendo a otros modelos, estamos pensando en algún otro de extracción de tópicos. Tenemos un sistema que convierte de speech a text las conversaciones del call center. Tenemos una base de datos donde se guardan esas conversaciones, y bueno, la idea es usarlo para poder hacer análisis de sentimiento o extracción de tópicos, de qué está hablando la gente, qué es lo que le interesa más, etc. Y el que les mencionaba de envío de remesas de sucursales es uno de forecast con serie de tiempo, donde uno tiene históricamente cuánta remesa envió por día a cada sucursal, y bueno, ahí va a tener que ver la temporalidad, si es viernes o si es lunes, o si es enero o si es diciembre, la plata que se le va a enviar a la sucursal ya no es la misma. Entonces el modelo tiene que aprender de todas esas regularidades históricas
qué dinero va a enviar a la sucursal para el día siguiente. Es bastante complejo, creo que es más complejo que el resto de los modelos. Se prepara la información, se hace un forecast de la demanda, es decir, se trata de determinar cuánto dinero mandar a la sucursal otro día y después se optimizan esas remesas con un stock de seguridad y otras cuestiones que son por ahí propias de los sistemas, de estos sistemas. Bueno, ahí finalicé la primera parte de la charla, como mencionamos antes, y habilitamos si quieren hacer algún tipo de pregunta. Perfecto. Estamos leyendo el chat. En este momento Fernando se quedó sin conexión, así que yo soy toda ojos para leer sus consultas. Ahí volvió Fernanda. Bueno, estamos en la etapa de preguntas, así que cualquier duda que tengan sobre lo que nos contó Justo, Guillermo. disculpen, se me cortó internet, así que tuve que activar los datos justo Típico, en este típico. momento. No pasa nunca, salvo cuando es crítico. Justo cuando tenía que estar conectada. Bueno, no sé Bueno, si están alguien tímidos tiene hoy. consulta. ¿Alguna? Bueno, no veo preguntas. ¿Algún ejemplo más que quieras contar, que se te haya escapado, Guillermo, o no? O si no hay ninguna pregunta, seguimos con la segunda parte, ¿les parece? No, por ahí un poquito lo que iba, por ahí me quedé antes en alguna, perdón, bajo el volumen. Justo ahí llegó una. Ah, bueno, ahí se activaron las preguntas. Pero si querías hacer algún No, comentario. dale, decime, Ok. decime. Dale, bueno, Manuel nos pregunta, dice, hace poquito hablaste de. Uy, perdón. Dice, hace poquito hablaste de que es uno de los modelos más complejos que armaron. Quizá quiere más. El de forecasting, porque ¿Qué tipo de modelo? Pregunta después. y más, Perdón. sí, se probó con varios modelos. Finalmente se optó por uno de lo que se llama causales, que básicamente es un modelo de regresión. Se probaron con otros modelos, pero básicamente nos quedamos con eso. Y es complejo más que nada en esta época, ¿no? Porque el 2020, las remesas que se enviaron a sucursal no se pareció en nada a las que teníamos modelados para. Así que la performance del modelo decayó abruptamente porque, como saben, la extracción en sucursales y el manejo de efectivo cambió totalmente. Creo que fue una de las cosas que más cambió. Pero bueno, nada, más allá de eso es complejo de por sí. Después, Guillermo, Flavia te consulta, ¿qué modelos se utilizan hoy en día para series de tiempo? Nosotros nos dio resultado de modelos de regresión. Modelos causales que se llaman en realidad, en el contexto de eso, pero no dejan de ser modelos de regresión. Donde trata de estimar en función de determinados elementos que uno le da, no solamente la serie de tiempo, sino también le da una serie de eventos, por ejemplo, si es lunes, si es martes, si es miércoles, si es jueves, si es enero, si es febrero, le da una serie de flags al modelo. Y entonces la curva se empieza a acomodar a esos eventos de acuerdo a qué pasó en el pasado, en esos eventos que yo le estoy dando como flags. En general son flags, pueden ser otras cosas, pero en general son flags. Hoy es lunes, entonces se fija a ver cómo fue todos los lunes, saca un promedio y una especie de regresión de. Bueno, después Sebastián te pregunta sobre qué lenguaje de programación se practican estos modelos. Ahí inicialmente nosotros tenemos la plataforma SAS. Sobre la plataforma SAS hicimos bastantes progresos, o sea, de no tener nada, construimos bastantes modelos. Este de Forecast está construido sobre la plataforma SAS Forecast, que viene incluido con un modelo de causal. Y ahora estamos migrando hacia Python y software libre y tenemos la plataforma AWS en la nube y estamos programando, desarrollando los modelos en Python. Ahí creo que Sebastián también preguntaba qué tipo de software usábamos en la maestría. Bueno, nosotros generalmente usamos R, también Python en algunas materias, como mencionó recién Guille,
Puede ser que en alguna materia también se trabaje con SAS. El punto es que SAS es un software, bueno, los otros dos, tanto R como Python, son software que son open source, y SAS tiene una licencia, es bastante cara, pero entiendo que los bancos y muchas empresas pagan esa licencia. Igualmente, bueno, la universidad tiene una licencia para poder trabajar, digamos, en la universidad, pero a veces se complica un poco el uso, digamos, de ese software en un posgrado, porque después por ahí los alumnos no tienen posibilidad de tener la licencia de ese software. Claro, sí, es complicado. Si uno no tiene la licencia en el trabajo, no. Claro, después es muy Solamente difícil. para verlo, pero nosotros teníamos el SAS Miner, que es un modelo más visual de poder armar los modelos, y a veces puede ser útil. Depende el perfil de la gente que está haciendo los modelos. A la gente de riesgos, que era el que estaba usando el SAS Miner, le gustaba más el desarrollo en el código SAS, se sentían más cómodos con eso. Otra gente se sentía más cómodo con el SAS Miner. Depende también del conocimiento que tenga la persona de programación. De programación también, sí. Sí. Adolfo te pregunta, ¿qué modelo se podría utilizar para pronosticar la probabilidad de default de una empresa? Lo que estamos usando nosotros, que es lo que más se usa en este momento, son los modelos de ensamble, en particular XGBoost o LightGBM, que son modelos de boosting, que bueno, tienen ciertas características que los hacen adecuados para funcionar bien en ese contexto de problemas. Bien. Después tenés otra pregunta también de Manuel. Para detección de fraude, ¿conoces si hay alguna entidad financiera que haya logrado armar un modelo? La verdad que no conozco a alguno que haya dado buen resultado, que le pueda ganar a las reglas, más por ahí que pueda poner No digo que no haya, la verdad es un tema que me quedó para investigar a mí también. Justo en estos días tenemos reunión entre otros colegas de distintos bancos, y era una de las preguntas que quería hacer, a ver hasta dónde habían llegado pudiendo armar modelos de detección de fraude, donde uno va a capturar una gran cantidad de posibles fraudes y después tiene que tener un filtro para determinar si realmente fue un fraude o no. Tiene varias dificultades ese modelo, sí. Varias complejidades. Bueno, me parece que por ahora no hay más preguntas para este primer bloque. Si te parece, Guille, continuamos y luego volvemos a abrir otro espacio de preguntas al finalizar la presentación. Dale, buenísimo. Gracias. Hay un poco de la revolución del Big Data. Estamos todos en tema al respecto, de cómo es que el dato empezó a formar parte no es que no formaba parte de nuestras decisiones, es más, las empresas siempre se guiaron, o se deberían haber guiado por los datos, ya sea desde que tuviera un balance para poder ver qué stock solicitar al mes siguiente, siempre se guió por los datos, pero cada vez más los datos no están metidos en cada aspecto de nuestra vida, y cada vez más nos guiamos por los datos. Desde el agro, desde la empresa bancaria, ni que hablar, desde las ciencias y la tecnología, en todos lados tenemos grandes volúmenes de datos y hay que saber cómo tratar con ellos. Desde el Internet de las cosas, que ahora todo envía información. Hay un auge en agro de las maquinarias que envían información de distintas mediciones del suelo, de la atmósfera, las ciudades inteligentes, en medicina ni que hablar. Y ahí el cuadro conocido por muchos, me imagino, que es cuántos eventos ocurren en Internet en 60 segundos. Es increíble la cantidad de tweets, de publicaciones, de posts, de mails, etcétera, que hay en cada una de las redes sociales, en general, ¿no? En la industria, retail, comunicaciones, en todos lados está bebido. Y dentro del banco también queremos sacarle provecho a todo eso. Bueno, supongo que muchos lo conocen, pero de las 4B de Big Data, que es el volumen, no solamente es el volumen, ¿no? Big Data. Uno es el volumen, es la cantidad de información con la cual contamos, pero también es la velocidad con que nos llega, con lo cual a veces no podemos guardarla toda, o no podemos hacer inferencia o modelar con toda la información que nos va llegando, la variedad,
que puede ser texto, puede ser audio, puede ser video. En general, nosotros nos referimos más a texto, que es con lo que estamos trabajando ahora, y la veracidad, digo, de esa información, cuánta es veraz y cuánta no. Por eso algunos hablan de las 3B y otros le agregan esa cuarta de veracidad. Y de Big Data es lo que le decía, ¿no? Nos guiamos primero por lo que fueron los balances, la base de datos de balance, después por lo que eran las BI o lo que llamamos sistema SOLAP, y ahora por lo que es streaming, social media, Internet de las cosas, o sea, en esa evolución cada vez contamos con más información. Una de las cosas a tener en cuenta o a tener cuidado es que acá no hay experimentos controlados. O sea, cambia radicalmente nuestra forma de encarar de qué manera tratamos esos datos. Acá no hay experimentos controlados, como puede ocurrir en medicina, de que se guarda un grupo donde se le aplica la vacuna a una proporción y a la misma proporción no se le aplica la vacuna, y tenemos un grupo control y se va viendo la evolución de ambos. Acá tengo datos que me llegan y no están controlados, porque son datos que nadie diseñó un experimento. Esa es la diferencia. Incluso algunos hablan del fin de la teoría, y donde los datos solamente guiarían la evolución propia de los descubrimientos, pero bueno, nada, hay dos posturas antagónicas, donde hay algunos que dicen que eso es imposible y la teoría siempre va a estar de fondo y nunca vamos a poder prescindir para encontrar las causalidades entre las cosas, y otro grupo que habla que solo la gran cantidad de datos puede solucionarnos un montón de cosas. Eso como dato interesante, ahí dejé un link, después se puede compartir de alguna manera esos links que fui dejando, no sé si van a publicar la PPT o cómo van a hacer, pero ahí después les puedo publicar algunas cosas interesantes que hablan al respecto. A mí me parece apasionante ese tema, y que es para pensar hacia dónde quiere ir la evolución del análisis de datos en Big Data. Y aplicaciones del sistema financiero. Bueno, análisis de lo que más está en boga, análisis de canales digitales, eso es un recorte de Google Analytics que usamos para ver la evolución en los distintos canales, cómo va navegando la gente en nuestros sitios, en los diferentes sitios. Principalmente también se usa para ver cómo diseñar, ya no tanto en el lado de modelos analíticos, pero sino cómo diseñar estrategias de presentación de los datos, y si la gente se va en los sitios, y si la gente va abandonando la página en algún lugar, determinar por qué lo abandonó, o hacer un cambio del layout de la página para ver si resulta mejor y la gente no abandona, o se tratan de tirar hipótesis de si abandonó esa página porque le resultó muy compleja, o porque tenía un dato que no podía completar, etcétera, etcétera, y se va haciendo, y se va tratando de entender al cliente o al usuario a través de esa navegación. Toda esa información de cómo navega también se guarda y se puede utilizar para hacer un modelo de cuál va a ser el siguiente mejor clic, o cuál va a ser el siguiente clic que va a realizar el usuario, si o finalmente va a realizar la compra o no, y por ahí poder, en el caso futuro, que sea dinámico por cliente toda esa visualización, o sea, ofrecerle una experiencia personalizada completamente, donde solamente el usuario es como, digamos, el rey de esa aplicación, y los datos van ayudando a determinar qué es lo que espera el cliente en el siguiente paso. Ese sería como el ideal a perseguir. También puede haber modelos de las compras, como hay muchos sitios y a veces hay muchos estímulos, es difícil por ahí determinar en qué momento decidió el usuario o cuándo decidió el usuario realizar alguna compra determinada. Entonces por ahí hay modelos que determinan, porque si bien por ahí compró en la última vez que visitó algún sitio o alguna oferta, no fue ese el momento crucial en donde el cliente determinó que esa era la compra que iba a realizar, sino fue visitando otra página del banco. Y hay modelos que tratan de determinar cuál es la probabilidad de que un cliente haya realizado o haya decidido la compra, en qué momento y con qué estímulo, como para poder hacer buen uso de esos estímulos, ¿no? Bueno, análisis de redes sociales, que es un tema fascinante. ¿Cuál es el proceso?
uno trata de determinar cuál es el proceso social que genera la data, o sea, principalmente eso, ya acá más allá de los bancos, ¿no? O sí, por ahí como uso particular, pero esto me interesa más allá por ahí del caso particular de lo que son los bancos, pero está muy interesante ver, a ver qué me está queriendo decir la data cuando uno ve todo ese flujo de información de Twitter, en el caso de Twitter, que va fluyendo. Bueno, ¿qué me está queriendo decir? ¿Qué proceso social está detrás de todo eso? Aparte, cada usuario tiene su huella digital, que es lo que va dejando, la huella que va dejando a través que visita las páginas, se compra o navega por internet, cómo los individuos interactúan entre ellos. Hay que preguntar a la data cosas que me pueda responder y que puede ser un proxy para reemplazar cierto tipo de encuesta que por ahí es muy cara, pero tengo que saber qué preguntarle, no le puedo preguntar cualquier cosa y tengo que preguntarle cosas que tenga una cierta certidumbre de que la respuesta va a ser un buen proxy para la encuesta. Quién está comunicado con quién, de qué está hablando, eso sí, por ahí con respecto a los call centers, poder hacer un speak to text y poder a través del text hacer una extracción de tópicos y ver de qué está hablando, ver cómo son esas comunidades que se forman, y lo bueno es que también ponen a todos los actores en el mismo espacio. Digo, ahí tengo tanto las personas como las empresas, como los sitios de noticias. Bueno, también es un buen momento para analizar todo lo que está pasando y ver cómo está ubicada o rankeada mi empresa, de que si se está hablando bien o mal, hacer un buen uso de esa información para poder hacer campañas, pero más de imagen, no me salía la palabra, más de imagen de la empresa. Medir la participación de individuos en eventos políticos, culturales, analizar la formación de comunidades en Star Wars, esto es un poco más de lo que estaba mencionando antes, ¿no? Estimar por ahí la posición de los usuarios en sus comunidades, analizar diálogos entre cada una de las comunidades, etc. Bueno, yendo más allá, aspectos políticos, estudiar cómo votan las comunidades, ¿no? Este caso por ahí me interesó más ahondar y estuve un poco ahí investigando más allá de lo que es mi trabajo en los modelos financieros. Cómo se propaga, eso puede resultar muy útil para lo que es la imagen de la empresa, como un determinado mensaje. ¿Quién lo dispara? Si es un influencer, obviamente no va a ser lo mismo que lo dispare cualquiera, y cómo se propaga ese mensaje a través de la red para poder determinar cómo puedo hacer si yo tengo una mala noticia que se va propagando, cómo hacer para poder apagarlo, digamos, o poder mitigarlo. Ahí está. Análisis de sentimiento, igual que antes, ¿no? Analizando redes sociales, donde puedo tener resultados negativos, neutrales o positivos. Hay determinados, en Python hay algunas librerías bastante buenas, en español a veces se dificulta más encontrar alguna buena librería para el español. Estamos en alguna investigación al respecto de esos temas. Por ahora solo tenemos la base de datos textual desgrabada o pasada a texto del speech. Bueno, más de lo mismo. Análisis de tweets en tiempo real, ahí aparece lo que es más tiempo real, ¿no? Que también queremos dar un paso en eso, en armar modelos más en tiempo real. A lo que es Active Learning, es que es a medida que van ingresando la información, que el modelo se vaya adaptando, y no como los modelos más tradicionales, que yo tengo un conjunto de entrenamiento y un conjunto de test, y queda frisado mi modelo, y hasta que no le hago una reentrenamiento, una revisión, queda fijo a los patrones que encontró. No, yo puedo tener modelos más activos que van aprendiendo a medida que va ingresando información más fresca, y el trade-off entre cómo olvidar mis patrones viejos, pero no olvidarlo de todos porque por ahí hay algunos útiles. O sea, ahí hay eso también tiene que ver con lo que mencionaba antes del forecast de envío de remesas sucursales, ¿no? Yo la verdad que a veces quisiera olvidarme del que no recuerde nada del 2020, es más, lo puedo extraer ese 2020, pero tampoco quiero que lo olvide completamente. O sea, por ahí le puedo poner un peso que me diga, bueno, acordate, pero en tal porcentaje
y eso se puede hacer con estos, tanto en forecast como estos modelos de Active Learning. Bueno, del sistema de recomendación ya hablamos un poco, pero ahí más orientado a lo que son campañas online. Creo que este lo dejé igual que, creo que hice una copia del anterior. Creo que lo moví a esta página y me quedó igual, ofertas personalizadas, retención de clientes satisfechos, captar potenciales clientes, ¿no? A través de todo lo que son las redes. Y esto de fraude, hay todo, ahí me preguntaba si había bancos que tengan un buen sistema de fraude. Estoy investigando a ver un poco cuál es el estado del arte. Sé que hay modelos sobre grafos, a ver si puede llegar a resultar. O sea, hay otra, lo que se llama Graph Analytics, que es muy interesante también, y trata de modelar toda la información en forma de grafo. De hecho, lo que fue en su momento el Panama Paper y todos los descubrimientos que se hicieron a su alrededor, primero se modeló como un gran grafo y después se hizo analítica sobre ese grafo. Así que es un tema también interesante como para investigar. Y el Customer Journey, también visto desde la perspectiva, desde todo lo que va haciendo el cliente a través de los sitios, como de todo lo que va haciendo en el banco. O sea, ahí se juntan las dos informaciones. Cómo es el proceso del cliente a través de cada una de las cosas que hace, qué productos toma, o cómo va navegando, o se puede unir todo eso y construir un journey completo del cliente. El de seguimiento y análisis de la forma en que los clientes usan los canales, para cada cliente por dónde conviene, por qué canal conviene hacer la oferta, qué oferta. Eso también sería como el siguiente paso a realizar, que el canal sea el correcto para cada cliente. Y una cosa más que a mí realmente me resulta muy interesante y es un input más para la adquisición de información, es el Open Data y el Open Linked Data. El Open Data es toda la información de datos abiertos que cada vez es más rica. Si uno entra a Open Data Argentina, toda la información que está puesta ahí a disposición del análisis es bastante rica y cada vez más amplia y no es tan difícil de consumir. Y el Open Linked Data es cómo uno puede... Hay una especie de llamaría arquitectura de cómo se interconecta la data en la web, donde la web es vista no tanto como páginas interconectadas, sino datos conectados. Entonces yo podría ir navegando a través de los datos en lugar de navegar a través de la página, y podría hacer que los sistemas fueran más inteligentes en recorrer esa información y puedan reunirme información, linkando datos a través de distintos Open Data, y construir información muy valiosa y muy rica, y sacar conclusiones muy interesantes. El Open Data es otro mundo que si a alguien le interesa explorar, es muy rico como para poder incorporar nueva información a los modelos. También depende de qué información financiera hay un montón, además de información científica, información del agro. Ahí fíjense en Argentina Open Data que hay un montón de información que puede ser, bueno, Argentina Datos Abiertos en realidad, ¿no? Información que pueden incorporar al modelo y que puede resultar útil de acuerdo a la aplicación que quieran hacer, ¿no? Por ahí pueden incorporar información de cuál es el nivel socioeconómico, si uno lo tuviera el cliente con su geoposición, y yo puedo vincularlo con una información de Open Data que puedo sacar el nivel socioeconómico promedio de la zona donde está geolocalizada esa persona. Podría armar modelos que tengan esa información incorporada. Ahí está la paginita de Datos Abiertos de Argentina, con toda la información de transporte, salud, regiones, población, medio ambiente. Obviamente ahora hay un montón de información sobre medicina, economía y finanzas. Cuando abre cada uno se le abren un montón de datos. En general no está como el link de Open Data, no está tan evolucionada, sino está más como
CSV o como Excel, pero bueno, uno a través de Python puede automatizarlo y bajarse la información en línea del último estado, que generalmente hay muchas cosas que se actualizan el día anterior, todo lo que es COVID, si uno entra, se actualiza, uno puede ver la actualización del día anterior de cuántos son los casos, positivo, negativo, cuántos son los vacunados, no vacunados, hay un montón de información que uno puede hacer gráficos y estadística día a día si uno lo corre. Y este es el link de data o la propuesta original de Google, que ve como la web, como un grafo de conocimiento, con todos los actores y entidades y cómo se van vinculando entre sí. Es la siguiente evolución de la web, que es ver a la web, como les mencionaba, ¿no? Como un gran grafo de conocimiento donde están vinculados los datos, más que no tanto como una red de vínculos entre páginas. Y obviamente que para alguien que estudia ciencia de datos o se dedica a ciencia de datos es un tesoro impresionante poder ver la red de esa manera y poder navegarla de esa manera. Incluso para los algoritmos es mucho más sencillo porque está todo pensado como para que los algoritmos puedan bucear en esos datos de forma autónoma. Que pueda ser legible tanto para las personas como para algoritmos o robots. Este es el actual gran grafo del link de data, donde empieza, si se fijan, el central es DBpedia, que es el primer... se llevó Wikipedia a un formato de link de data, y uno puede navegar la información así como hace por Wikipedia, navegarlo vinculando datos entre sí, y después se empezó a explotar. Esto creo que lo saqué hace unos años, incluso. Hoy debe ser más grande. Hay un montón de datos que están expuestos como linked data y que entren a la DBpedia después y es como para jugar un rato y es interesante ver cómo está la información linkeada y la cantidad de cosas que uno puede hacer. Hay lenguajes de consulta donde uno puede consultar esta información con un lenguaje similar a SQL. Spark QL se llama. Ahí está, DBpedia. Y bueno, con esto damos fin a la segunda parte. Si quieren realizar alguna consulta, fuimos por ahí un poco rápido lo último. Si quieren, retomo alguna de los puntos que vimos antes y fue un poquito rápido. Bueno. Mucha información muy buena. Mucha información muy rápida por ahí. Los leemos, si alguno tiene alguna consulta de la primera parte que haya quedado pendiente, también, o de esta segunda parte, o bueno, por ahí alguna otra consulta que quieran hacerle a Guillermo. Seguro que lleva un tiempito tipearlo en el chat, pero bueno, estamos acá atentas. Aprovechen. Y mientras hacemos esta espera, así como Guillermo dijo que tiene el material para compartir, muy amablemente les voy a pedir a quienes están conectados pero no tienen su nombre para ubicarlos, por ejemplo nombre y apellido en realidad, de esta manera podemos identificarlos y mandarles el material, ¿sí? También contarles que estamos grabando esta charla, así que luego vamos a estar subiendo el link en la web de la universidad, en la parte específica donde les comentaba de las webinars que hemos tenido a lo largo del 2020 y de este año también. Así que nuevamente les pido amablemente a quienes tienen solamente su nombre y no su apellido que por favor actualicen su usuario o me escriban por chat y me digan nombre y apellido, así luego les enviamos la información que comenta Guillermo, ¿sí? Así que muchas gracias. Qué silencio, me imagino estos silencios se hacen en clase es como a veces hablar una pared, debe ser difícil la verdad para los docentes adaptarse a todo esto. Sí. O quedaron impactados con toda la información que recibieron. Fue mucha no por sé. Ahí. Mucha información junta. No sabría decir. Le dejo el gráfico ese para que se inspire. Ahí tenemos justamente... no, está bien, bueno, es un agradecimiento. Yo me quedé enganchada con el tema de Panama Papers, no sé, me pareció interesante. Sí, ahí eso está hecho en Neo4j, la gente que analizó esa data, lo tenía por acá, la gente que analizó esa data, Neo4j. La gente que analizó esa data subió primero a un grafo la información y después hizo analytics sobre esa información y sacó conclusiones. Tema. No me metí mucho en ese tema en particular. Sí, por las dudas. Como una anécdota, porque es interesante. Es interesante saber que hay aplicaciones de todo tipo. Sí. Hablando de un poco de fraude y detección de fraude. Bueno, me parece que no hay más preguntas por ahora, me da la sensación.
Dejemos que Ahí decante Lucas, ahí pone su nombre. Ah, buenísimo, gracias, Agradece Lucas. la presentación. Bueno, muchas gracias, Guille, por tu tiempo. Sobre La este verdad que Open estuvo Data muy hice alguna. interesante. Sí, sobre este Open Data hice alguna aplicación así rápida en Google Colab y sobre análisis de datos que están publicados y rápidamente pude hacer cosas muy interesantes, si quieren explorarlo. Ah, perdón, yo bien tomando nota de la gente que me estaba contestando. Bueno, me parece que Bueno. estamos bien entonces. Sí, Bueno, Guille, muchas gracias por tu tiempo. Gracias a ustedes. La verdad que estuvo muy interesante. Ojalá que podamos contar con vos en otras oportunidades. Y bueno, ¿por qué no también en la maestría se puede pensar en algún seminario con estas aplicaciones? La verdad que bueno, muchísimas gracias, ha sido un montón de información. Y bueno, te agradezco mucho tu participación y el tiempo dedicado. Y por supuesto a todos los participantes también, muchas gracias por su tiempo, por acercarse a esta actividad que propusimos desde la Universidad Austral. Y bueno, espero que lo hayan disfrutado. Muchas gracias a ustedes.